28. Afirman que María realiza apariciones por diferentes lugares del planeta. Eso es mentira, señores. Esa no es María. Esa no es María. Mire, la Biblia enseña en 1 Corintios, segunda Corintios capítulo 11, versículo 14, que el mismo Satanás se disfraza hasta como ángel de luz. O sea, y dice la palabra, no es mentira. El mismo Satanás se disfraza hasta como ángel de luz. ¿Pero para qué? Para poder extraviar las personas, porque como él sabe que ahí está la idolatría, entonces él toma esa apariencia para que la gente siga esclava de la idolatría, para que la gente fundamente más su fe allí. ¿Por qué? ¿Por qué la gente no anda viendo las imágenes de Jesús, de Dios? ¿Por qué no anda viendo esas imágenes? ¿Por qué? Porque Satanás sabe que la gente, si él toma apariencia como Jesús, pues obviamente la gente va a creer más en Jesús y eso no le conviene a él. A él le conviene es que la gente siga creyendo en María. Por eso es que usted ve en las iglesias, usted ve que María es la que llora sangre y es la que siempre llora y es la que siempre se mueve, porque eso es lo que Satanás necesita. Segunda de Corintios 11, 14 lo está aclarando todo. ¿Por qué? Porque Satanás lo que hace es torcer a las personas de la verdad. Cuando en Judas, si usted lee el libro, si usted lee Judas, cuando Satanás disputaba con Judas por el cuerpo de Moisés, ¿sabe para qué Satanás quería ese cuerpo de Moisés ya estando muerto? Para de ahí tomarlo y extraviar al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo lo tenía él como un mediador, como una persona que ayudaba a interceder. Hablando así pues, directamente. Entonces, Satanás necesita ese cuerpo para infundir otro mensaje, otra doctrina, otra enseñanza, otra ley y confundir al pueblo. Eso es lo que está haciendo Satanás ahorita, pero con María, porque él ya vio la debilidad de muchos en la fe que depositan sus mentes en María. Por eso él toma apariciones de ella, pero realmente no es María, no lo es, señores. Número 19. Besarle la mano al Papa y al sacerdote. Esto comenzó en el año 709. Esta costumbre de besarle la mano al Papa viene del paganismo del emperador romano y sus seguidores. La Biblia prohíbe la imposición de manos y menos que se arrodillen delante de él. Dice la palabra de Dios en Hechos 10:25 que hubo un hombre que se le arrodilló a Pedro. Y Pedro le dijo, levántate, tú eres consiervo mío. Y si ellos dicen que Pedro fue el primer papa, ¿por qué este papa acá hace lo contrario? ¿Por qué permite que se le arrodillen y le besen la mano cuando la Biblia dice totalmente lo contrario? En primera de Timoteo capítulo 5 versículo 22 dice, no impongas con ligereza tus manos. Es que hacen lo contrario. Hacen totalmente lo contrario y la Biblia está enseñando de que no se arrodille. Lo dice también Apocalipsis capítulo 22 versículo 8 y 9. Apocalipsis 22, 8 y 9 también lo confirma. El no arrodillarse. Juan cuando vio la visión se postra ante el ángel y se le arrodilla ante el ángel que le muestra la visión y el ángel le dice, no lo hagas, tú eres consiervo mío. ¿Por qué acá el Papa enseña que esto fue decretado, esta doctrina fue decretada en el año 709, porque ese Papa enseñó de que había que arrodillársele al Papa y a los sacerdotes? La Biblia prohíbe totalmente lo contrario. María es considerada ejemplo de fe. Esta es otra herejía que han metido en los últimos tiempos. Es considerada ejemplo de fe. Ellos tienen por costumbre realizar una imagen de María porque ellos dicen que es un ejemplo de fe. No. María nunca predicó el evangelio, nunca predicó las buenas nuevas, nunca dejó un escrito en la Biblia para decir que es ejemplo de fe. Les puedo creer que me hayan hecho la imagen de Abraham. Les hubiera querido un poquito. Dice la palabra de Dios, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. La Biblia declara a Abraham como el padre de la fe. Ciertamente lo enseña la Escritura. En Gálatas 3, 6 al 9. La Biblia lo declara como el padre de la fe y por medio de él serán bendecidas todas las naciones, porque la promesa fue hecha para él y a su simiente que es Cristo. Les hubiera querido un poquito que hubieran hecho la imagen de Abraham o de los santos apóstoles como Pablo, Pedro. Ellos sí predicaron el mensaje de la fe. Ellos sí fueron a poner el fundamento. Ellos sí fueron a hacerle creer a los gentiles que existía un creador, que existía un Mesías y depositó fe en ellos. Pero María no predicó el evangelio. No sé por qué tienen por costumbre decir que María es ejemplo de fe cuando María no hizo ese tipo de obra. Y eso es falta de fe. Crear una imagen en semejanza de ella, eso es ejemplo de fe porque ellos, para poder creer en alguien, sea en Jesús, en María,
tiene que hacer la imagen de su ser. Pero eso es falta de fe, porque la fe, dice la palabra de Dios, la fe es la certeza de lo que no se ve y es la convicción de lo que se espera. Porque si yo hago la imagen de algo que yo ya veo, ya no sería fe porque lo estoy viendo. La verdadera fe es creer en lo que yo no veo. Y esta es la certeza de que eso que yo no veo va a llegar. Por eso Abraham era el padre de la fe, porque él declaraba las cosas que no son como si fueran. Él sí era el padre de la fe. Pero no sé por qué dicen acá que María es ejemplo de fe y por eso hace la imagen de ella. Número 21. Adoración a la cruz, a las reliquias y a las imágenes. Autorizada en el año 787 después de Cristo. Tienen por principio adorar la cruz. Este fue un impuesto oficial de Roma. Adorar la cruz, a las reliquias y a las imágenes. En el año 787 después de Cristo. Si es oficial esta doctrina de adorar la cruz, cuando la Biblia me dice que no adoremos esas cosas, dice la palabra de Dios, ¿a qué cosa me compararéis? ¿Y a qué cosa os queréis que sea semejante? El hombre toma imágenes de talla mundial. Lea Isaías 40, versículo 18. Ahí te das cuenta que él repudia esas imágenes de fundición y esas esculturas de fundición como la cruz. La cruz es una escultura de fundición y la Biblia prohíbe que se hagan esas cosas. Lea Isaías 40, 18. Otra costumbre que ellos hacen de ponerse de diseñarse una cruz en la frente, que en simbología que porque Cristo murió en la cruz. Mire, señores, la cruz era una forma de aniquilar, de darle sentencia a las personas que ellos consideraban darle muerte. En la cultura hebrea, a todo el que van a torturar lo postran en una cruz. Por eso ustedes ven en muchos videos y como lo relata la Biblia, que cuando a Jesús lo iban a crucificar, habían otros dos hombres al lado de él también crucificados. Es más, antes de crucificar a Jesús, iban a crucificar a Barrabás, porque es que la cruz era sinónimo de muerte. Es la cultura hebrea, la cultura egipcia tiene por costumbre hacer estas cosas, de sentenciar de esta manera. Como decir Estados Unidos sentencia con la silla eléctrica, como decir China, Corea, ellos también tienen su otra forma de sentenciar, pero la cruz en sí nada es sino sinónimo de muerte, porque la palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 3, versículo 13, porque escrito está, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldición para que usted se hiciera bendición, pero eso de profanar, de andar con la cruz para ir para abajo, eso es querer ver a Cristo como un derrotado, eso es quererlo ver a él como un fracaso, porque eso es lo que dice el Papa Juan Pablo II, que lo que Cristo hizo en la cruz fue un fracaso de que fuera derrotado. Miren la mala interpretación como quieren ver a Cristo. Y Satanás se goza, se deleita de lo que un día le hizo. Y eso es como seguir en el dolor, como que alguien coja el ataúd de su hijo y ande por la calle con ese ataúd y el esqueleto de su hijo para arriba y para abajo. Su madre y su padre se van a doler. Eso es lo que sufre Dios. El que va a creer en Cristo crea por fe, porque la palabra de Dios dice que el justo vivirá por fe y no por vista. Y ahí están haciendo esculturas de imágenes. Por eso usted ve que hay personas que ven un Cristo en alguna ciudad y va a otra y viene otro Cristo de otra forma. Va a México, allá hay otro Cristo de otra forma. Va a Panamá, a Honduras, a Nicaragua, a Argentina, a Brasil, y si yo les muestro una foto, veo cantidades de Cristos de diferentes caras y diferentes formas. Por eso dice la palabra de Dios, ¿a qué cosa me compararéis? Dice Isaías 40. ¿A qué cosas me haréis semejante? Por una burla, porque que tomen la imagen suya y hagan diferentes fotos de su imagen de diferentes formas. Eso quiere hacer burlar. Cuando la palabra de Dios me dice, no hagáis imágenes de cosas que esté arriba en el cielo, pero lo hacen. Lean Isaías 40, 18 y ahí se dan de cuenta. Lean Deuteronomio 27, capítulo 15. Número 22. Afirman que la paloma de la paz es el Espíritu Santo. Y no solamente la Iglesia Católica, muchas doctrinas tienen por costumbre hacer imágenes y figuras de palomas, que supuestamente es la presencia, la esencia o la forma como el Espíritu Santo de Dios se manifestó. Esto es erróneo. Cuando la palabra de Dios me enseña en Mateo capítulo 3, versículo 16, cuando Jesús fue bautizado luego por Juan del agua, vio al Espíritu Santo de Dios que descendía del cielo como paloma.
es de la manera como una paloma desciende. Las palomas, ellas cuando están en el cielo y van a bajar a la superficie de la tierra, ellas primero dan vueltas y vueltas y vueltas y van bajando hasta que llegan a la superficie de la tierra. La paloma nunca baja así como la caída de un rayo. De esa manera desciende el Espíritu Santo de la forma como baja la paloma. De la misma forma como baja una paloma, así de esa forma baja el Espíritu Santo de Dios. La Biblia está enseñando que descendía como paloma, como desciende la paloma, no en forma de una paloma. Porque es que una cosa es interpretar las cosas. Si la Biblia te está enseñando que desciende como paloma, es de la manera como ella lo hace. Pero no es que el Espíritu Santo de Dios venga en forma de una paloma, porque es que ahí es donde se convierte en otra idolatría. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, que profesando ser sabio se vuelve necio y cambia la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombres corruptibles, en animales, cuadrúpedos, aves y reptiles, que es lo que dice Romanos 1:23. Entonces ahí ya vendría a ser otra energía, aunque muchos, no solamente la católica, muchas doctrinas por ahí, que hablando en general, lo hacen, ¿ya? Pero esa no es la manera como se manifiesta el Espíritu Santo, no en forma de animal. Número 23. El uso del agua bendita, autorizada en el año 850 después de Cristo para recibir bendición. Les enseñan que allá en la iglesia católica toman agua bendita, la ponen en la entrada de la iglesia, en una coca, en un platón, no sé, para que la gente entre, junte el dedo, toque el agua y se les enseña que los protege y los bendice y los guarda de todo peligro y de todo mal. La Biblia dice totalmente lo contrario. La Biblia dice en Juan capítulo 7, versículos 37 y 38, dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, de su interior. Cuando Jesús habla con la mujer samaritana, en Juan capítulo 4, habla con la mujer samaritana y él le dice: dame beber de esa agua. Entonces más adelante Jesús le dice: cualquiera que tome esta agua volverá a tener sed, pero el que tome el agua que yo le doy no volverá a tener sed jamás. ¿Por qué? Cristo está haciendo una énfasis de que el agua física como tal no es provechosa para la parte espiritual. Sirve para saciar las necesidades del cuerpo como la sed, el cansancio, pero no sirve para bendecir la parte espiritual. Cristo acá hizo totalmente lo contrario con el agua. Acá no, en la Iglesia Católica enseña que el agua bendita es la que guarda y la que protege y la que te bendice, cuando la palabra me está diciendo acá lo contrario, que de tu interior tienen que correr los ríos de agua viva. Porque recuerde que lo que dice en 1 Corintios 10:4 o 2 Corintios 10:4, que Él es la roca espiritual y Dios nos dio a beber de esa roca espiritual, dice la palabra de Dios en Corintios 10:4, que la roca que lo seguía era Cristo. Entonces él sí es agua bendita, Él sí es lo que sacia nuestras necesidades, no el agua que se recoge en una olla, en un platón. No, eso es totalmente contrario a lo que dice la Escritura. Número 24. Se confirma. En esta doctrina número 24 consideran que María es consoladora y madre de la humanidad, apoyándose en lo que dice Juan 19:26. Mire, el único consolador es el Espíritu Santo. Él sí es el consolador. En el Juan 14:16 dice: yo rogaré a mi Padre, Juan 14:16-17, que le mande otro consolador. ¿Ya? Que le mande otro consolador. Y él dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le ve ni le ha conocido. También en el Juan 16:8 dice que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Ese es el consolador. Él es el que nos guía, Él es el que nos consuela, Él es el que nos exhorta. Esa es la obra del Espíritu Santo de Dios. No sé por qué dicen que María es consoladora. Ahora, en Juan 19:26, cuando Él le dice a María: ve ahí tu hijo, Él está hablando de uno solo. Él no dice: ve ahí tus hijos, como si hablase de muchos. Una cosa es singular y otra cosa es plural. Él no le está diciendo: ve ahí tus hijos, te está diciendo: ve ahí tu hijo, para que se encariñe con él, porque Cristo se va. Entonces, para que María lo vea como un hijo. Cristo le está diciendo y le está hablando a la humanidad, como quien dice: no me reconozcan, ve ahí tu hijo. Un hijo a una madre siempre le dice: ve ahí está mi hermano. Cristo no, Cristo le dijo: ve tu hijo, como quien dice: apropiese de él, no de mí. Que Cristo está hablando claro. Él está hablando claro. La canonización que Roma declara, y esta fue oficial también, Roma declara
que todas las gentes santificadas son escogidas por Roma. Esto fue un impuesto en el año 995 por el Papa Juan XV. Es oficial de que Roma escoja a los santos. La Biblia dice totalmente lo contrario. La Biblia dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, no Roma. Roma no es el que escoge a los santos, el que los escoge es Dios y es el que los pone a su servicio. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos, sin mancha, sin arruga. Lo afirma la palabra de Dios en Efesios capítulo 1:4, Romanos 1:7, Hebreos capítulo 3 versículo 1 y Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 y Primera de Corintios capítulo 1 versículo 2. Número 26. Dice la Iglesia Católica que el que no se case por la Iglesia no puede recibir la primera comunión y todavía está en pecado. Miren lo que dicen, que el que no se case por la Iglesia Católica, apropiándose de lo que no es debido, apropiándose de decir de que si usted no se casa por la Iglesia Católica todavía está en pecado y ese matrimonio no es válido y no tiene derecho a la primera comunión porque todavía está haciendo algo que no es correcto. El matrimonio aprobado supuestamente es de parte de ellos. La Biblia me enseña totalmente lo contrario. Cuando usted lee Jueces, la palabra de Dios en Josué, Dios en el capítulo 23:12, Dios habla y mira lo hermoso que es un matrimonio. Si la Iglesia Católica fue fundada por Cristo, cuando Cristo llega, y ahora la Iglesia Católica está diciendo que si no es por ellos los matrimonios no son aprobados o no se puede recibir la primera comunión, que porque no los casa a ellos. Entonces, antes de que la Iglesia existían matrimonios que eran aprobados por Dios, como lo dice Josué 23:12. Lo dice Josué 23:12, que hay matrimonios que ya son aprobados. ¿Por qué la Iglesia nace en los últimos tiempos? La Iglesia Católica nace en los últimos tiempos y llega diciendo que si no se casan por ella, entonces no es válido el matrimonio, cuando si antes que ella existiera, ya los matrimonios ya se van en casamiento y eran aprobados por Dios. ¿Cómo va a decir ahora que si no es por ella, entonces no tiene derecho a la primera comunión y todavía está en pecado porque lo casan los protestantes? Miren ustedes esa infamia. Número 27. La cuaresma. El ayuno de los viernes, no comer carne y guardar la cuaresma. Se inventó en el año 998 después de Cristo por los servidores de la Iglesia del Vaticano que estaban interesados por la venta del pescado. Tienen por costumbre decirle a la gente que los viernes en la cuaresma no comer carne. Y esta misma costumbre es la que tienen de los jueves santo y viernes santo, no comer carne, sino que incitan a comer pescado porque es una tradición de ellos. No de la Biblia no enseña eso. Al contrario de eso, la Biblia es que hacen lo contrario. Al contrario de esto, la Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, que en los posteriores tiempos la gente apostará su fe escuchando doctrinas de demonios, que prohibirán casarse y prohibirán abstenerse de cierto alimento que Dios ha creado. Doctrinas de demonios que prohíben casarse y prohíben abstener ciertos alimentos que Dios ha creado. Es esta. Prohíben comer los alimentos. Cuando la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 4, versículo 1, el que come no menosprecia al que no come. El que come no menosprecia al que no come, lo dice la palabra de Dios en Romanos. Y hay muchos textos bíblicos donde certifica sobre, como el apóstol Pablo cuando dice en 1 Corintios capítulo 10, de todo lo que nos venden en la carnicería, comer sin preguntar nada, dice el apóstol Pablo. 28. La mala interpretación de Génesis 3:15, afirmando que esa mujer que habla la Biblia es María. O sea, no es María, iglesia. Y señores, la palabra está diciendo, pondré enemistad entre la mujer y la simiente de la mujer, pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente tuya. Está hablando entre la simiente, los hijos del reino, que es la iglesia. Esta es la semilla buena, que es lo que habla Mateo 13. Mateo 13:38 dice que la semilla buena son los hijos del reino y la semilla mala son los hijos del malo, lo dice Mateo 13:38. Por allá en 1 de Juan 3:10 también dice que el que practica pecado es el hijo del diablo, pero los que hacen la voluntad de Dios son los hijos de Dios. Juan 8:44 también afirma a Cristo y le dice a los fariseos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre el diablo quieren hacer. La Biblia hace un énfasis entre las que son la simiente de Satanás y la simiente de Cristo.
La simiente quiere decir semilla. Eso es lo que está diciendo ahí Génesis. Poner enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Es la enemistad que hay entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Por eso la palabra de Dios dice en Juan capítulo 15, si el mundo los aborrece, sabed que a mí me aborrecieron antes que a vosotros. ¿Por qué? Porque el que no es de Dios siempre va a aborrecer al cristiano, al que sigue a Cristo. La misma palabra está diciendo. Si a ustedes los aborrecen, sabed que a mí me aborrecieron primero. Lea Juan 15 y se da cuenta que el mundo, que son los hijos de Satanás, aborrecen a los cristianos. Esa es la enemistad que hay entre la iglesia, entre los hijos de Dios y Satanás. ¿Por qué dicen que es María? ¿Por qué dan otra interpretación si está hablando de simientes, de semillas? Que es lo que habla Mateo 13:38. Número 29. El celibato sacerdotal. Roma declara que ningún sacerdote puede casarse. Se les niega en su totalidad el casamiento porque quebranta y hace infracción de la ley, de las leyes de Roma y no de Cristo. O sea, quebrantan el mandamiento de ellos. O sea, porque siguen mandamientos de hombre. Es un mandamiento de hombre porque la Biblia acá dice lo contrario. La Biblia al contrario de esa ordena que los líderes espirituales, los que quieran servir a Dios, se casen. En donde 1 Timoteo 3:2 dice que el obispo sea marido de una sola mujer. Dice la palabra ciertamente. Dice la palabra de Dios en la primera carta de Timoteo capítulo 4 versículo 1 que en los posteriores días vendrán hombres que apostarán su fe escuchando doctrinas de demonios. Escuchando doctrinas de demonios que prohibirán casarse y prohibirán comer ciertos alimentos. Mire, prohíben casarse. Se le niega a los sacerdotes, a los curas. Por eso es que el 33% de las violaciones viene se escucha es en la Iglesia Católica, como lo publicaron en el noticiero, una orgía en el Vaticano. Es por eso, de entre hombres. ¿Por qué? Un gran escándalo sacude al Vaticano. Autoridades descubrieron una fiesta con drogas y orgías gay en la que se ve implicado un obispo. Actividades sexuales y consumo de drogas es el escándalo en el que se ha implicado Monseñor Luigi Capozzi, uno de los colaboradores del Consejo Pontificio, quien se desempeña como secretario del cardenal Francesco Coco Palmerio, considerado un aliado clave del Papa Francisco. Porque le niegan el derecho a que la persona sirva. El apóstol Pablo dice que qué bueno, dice en 1 Corintios 7, qué bueno le sería al hombre no tocar mujer, dice en 1 Corintios 7:1. Qué bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de fornicaciones cada uno tenga su propia mujer. Y dice más adelante, qué bueno que los hombres fueran como yo, así solo. Pero si no tiene el don de abstenencia, cásese. Entonces le está enseñando que si usted no tiene ese don, que se case. Pero si realmente usted quiere servir a Cristo sin necesidad de mujer, hace mucho mejor. Acá la Iglesia Católica no, le niega y le prohíbe que se case. Entonces lo que hace es obligando a que la persona tenga abstenencia, y por eso es que después comete inconabilidad toda clase de impureza. Y lo está diciendo la palabra de Dios en 1 Corintios 4:1, 1 Timoteo 4:1, que prohíben casarse. Haciendo totalmente lo contrario a lo que dice la Sagrada Escritura. El uso del rosario. Muchas bolitas juntas. El rosario es una cadena de un poco de bolitas juntas. Y repetir, Santa María, Madre de Dios. Esto fue inventado por Pedro el ermitaño. Mire, iglesia, yo no sé, y esto fue inventado por Pedro el ermitaño en el año 1090 después de Cristo, y tienen por costumbre repetir, cuando la palabra de Dios enseña, no hagan como los paganos. Esto de repetir palabras, eso viene de tradiciones de los, o vuelvo y le repito, de los hechiceros, los brujos satánicos, que ellos para invocar potestades infernales, para invocar espíritus, y hacer pacto con ellos, lo que hacen es invocar, para que la potestad infernal se vaya apocando poco a poco de allá, de los lugares de tiniebla. Entonces ellos invocan hasta que la potestad infernal llega a su encuentro. Entonces la palabra de Dios dice en Mateo 6, dice, y no seáis como los paganos que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis, dice la palabra, como los paganos que piensan que por su palabrería serán oídos. Le está diciendo a la iglesia, y la Iglesia Católica tiene por costumbre repetir hasta 14 Ave María y 14 Padre Nuestro, cuando él solamente enseñó un Padre Nuestro y ya él no dijo que había que repetirlo en la misma secuencia. Y acá hacen lo contrario, repite, y eso de las cadenas, para si no lo sabían, la cadena es sinónimo de esclavitud. Eso de las cadenas, si usted va a un hechicero, un brujo, un satánico, le va a decir que cada unión es una atadura. Por eso usted ve que muchos brujos
y muchas personas de muchas tribus, de muchas etnias, utilizan cantidades de cadenas porque eso es, cada bolita representa una oración y un pacto para alguna potestad infernal. Eso es lo que representan las cadenas. Y acá la Iglesia Católica tiene la costumbre de lo que hace la Babilonia. Por eso la Biblia la relaciona con la Babilonia, porque Babilonia era el centro de la hechicería y ellos tuvieron relaciones. Y mire cómo ha salido influenciada por ese mal. Número 31. Ángeles guardianes. La Biblia tiene por costumbre también enseñarle a la gente sobre los ángeles guardianes, que supuestamente los ángeles mantienen con las personas, sean buenas o sean malas, mantienen con los ángeles día y noche. Cuando la Biblia, una cosa es ser ángeles guardianes y otra cosa es ángeles que guardan. Ya le voy a explicar qué es ángeles guardianes y ángeles que guardan. Sí, Dios sí envía ángeles, pero en el momento indicado, en el momento preciso, no anda con la gente para arriba y para abajo. Por ejemplo, Daniel cuando estuvo en el foso de los leones, dice que cuando él estaba allá, dice que él clamó a Dios y él envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no le hiciesen daño. Es decir, que el ángel, Dios lo envía en el momento preciso. Por eso Daniel dice, Dios envió su ángel. Si el ángel estuviera allí, Daniel no hubiera dicho, Dios envió su ángel, sino que Daniel hubiera dicho, mi ángel cerró la boca de los leones. Pero él dice, mi Dios envió. ¿Por qué? Porque Dios lo envía en el momento que usted lo necesita. Él sí envía ángeles. Cuando usted está en algún aprieto, en alguna necesidad, como tuvo el apóstol Pablo, estuvo Pedro, estuvieron presos, entonces se envía un ángel para que lo suelte esa atadura. Es en el momento preciso, pero no puede ser que un ángel mantenga para arriba y para abajo con usted, porque entonces está usted aboliendo la obra del Espíritu Santo de Dios, que es el que nos guía, nos guarda y nos consuela, que es lo que Dios dice en Isaías 41:10, que Él te sostiene tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Él es el que te sostiene tu mano derecha y es el que te guarda y te protege. Porque si decimos que es el ángel, entonces pasamos a apartar lo que está diciendo la palabra. El ángel es en el momento en el momento indicado, cuando usted tenga una necesidad, esté por allá en alguna vía, varado, o en algún lugar encerrado, Dios te envía el ángel y te ayuda. Pero no es que mantenga para arriba y para abajo, porque entonces la gente se accidenta. ¿Por qué le caen virus? ¿Por qué la gente se lastima? ¿Por qué la gente se golpea? ¿Será que están fallando los ángeles? Pues no, simplemente es de que nosotros tenemos libre albedrío, nosotros somos libres y podemos escoger lo que queramos. 32. La Inquisición, decretada en el año 1184 después de Cristo, para percibir, dice el Papa, torturar, arrancarle la piel viva a todo el que esté en contra de Roma o que lea la Biblia. Año 1184. Esta doctrina fue oficial porque según ellos estaban defendiendo su fe de los protestantes. Entonces, como el protestante lo tenía abrumado por las cosas que están escritas en la Biblia, ellos por defender su fe, en medio de su ignorancia, terminaron liquidando muchos profetas, muchos servidores de Cristo, porque eso está, la Inquisición, busque la Inquisición en Roma y pregunte a Roma, el sacerdote que me está escuchando, que investigue y pregunte qué era la Inquisición, y eso es algo que ellos lo han hecho saber públicamente, que era liquidar a las personas que estaban en contra de Roma, supuestamente para defender su fe. ¿Quién dijo que la fe se defiende esté matando al otro, incumpliendo con el mandamiento que dice no matarás? Sabiendo que la palabra de Dios dice en 2 Corintios 10:2 que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de la fortaleza y llevando cautivo todo pensamiento de la violencia en Cristo. Es decir, que cuando yo voy a guerrear, yo tengo que ir con la palabra, porque la palabra es una espada. Y si yo voy a guerrear mi fe, voy a defender mi fe, tengo que hacerlo con palabra y con mi fruto. Pero no puede ser que yo vaya a otra doctrina y tenga que matar a las personas para que ellos puedan callar. Esa es la famosa Inquisición. Y el que crea que es mentira, que investigue, que le pregunte a Roma, que busque por internet, por las redes sociales, que investigue y se da cuenta que la Inquisición sí es real, que han dejado mucho sí, pero de que es real, sí es real. Número 33. La venta de las indulgencias plenarias para comprar la salvación y el cielo. La Biblia enseña que la salvación y el perdón de pecados es totalmente gratuito y que no cuesta nada, porque le costó la sangre a nuestro Señor Jesucristo. Él pagó un precio de sangre. ¿Por qué acá dicen que la venta de las indulgencias es para comprar la salvación y el cielo, cuando la palabra dice en Isaías 55, venid y comprar pan sin dinero, le dice la palabra de Dios?
Cristo pagó un precio de sangre. ¿Por qué acá cobran por la venta de las indulgencias que para comprar la salvación del cielo cuando Dios no se complace con millones de oro y plata? Dice la palabra de Dios en Ageo capítulo 2 versículo 8, mío es el oro, mía es la plata. La palabra también enseña que allá hay mares de cristal, allá todo es de oro. Dios que va a necesitar plata de corrupción y tiene por costumbre vender las indulgencias. La indulgencia es que si una persona muere, usted acá paga una plata, un dinero para que esa persona esté en la presencia de Dios. O si usted está vivo, la deja paga para cuando algún día muera, va a la presencia de Dios. Esto es una impureza. Esto es algo erróneo y esto es una doctrina erótica. Número 34. Corrompen la Biblia. Es corrupta. Ellos añadieron 7 libros para formar una doctrina, para poder formar su doctrina de ellos, donde habla de la limosna, de los muertos y todas esas cosas. Mire, la Biblia no habla de esos 7 libros. Esos 7 libros se les conoce como apócrifos. ¿Por qué? Los añadieron en el tiempo entre Malaquías y Mateo, que se les conoce como los 400 años del silencio, porque en el transcurso de los 400 años ningún profeta profetizó y no dejó escritos. Entonces ellos cogieron 7 libros y los añadieron allí y de ahí hicieron una doctrina y ahora están diciendo que el protestante los ha quitado. Los católicos de este tiempo, porque ellos no conocen lo que realmente pasó, no han estudiado, no menoscaban. El mismo Roma ha confesado que esos libros se añadieron porque Roma todo lo añade. Si ustedes se dan de cuenta, vamos por el número 34 y todo lo que yo les he venido diciendo, le he dado los capítulos y los versículos para que vean y entiendan que todo lo que ellos, la herejía que ellos sacan son añadidas. Por eso les estoy dando los versículos con capítulos para que ustedes vean que todo es añadido y faltan como 16 más. Todo eso es añadido. Entonces, ellos tienen por costumbre añadirle las cosas y ellos mismos añadieron los 7 libros y ahora están diciendo que el protestante los quitó o lo están negando, cuando nosotros, los que ellos llaman los protestantes, nosotros sabemos a cabalidad que a la Biblia no se le puede añadir ni quitarle. Nosotros somos personas desde el tiempo antiguo, somos personas que nos gusta menoscabar la Biblia y leerla, y por eso los versículos se nos graban. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta leer. La Biblia la prohibían leer. Sí, investiguen eso también. El Papa Juan 23, ahora en 1961 para acá fue que ordenó que podían leer la Biblia, pero la Biblia no la podían leer. Los católicos no les gusta leer la Biblia, por eso ellos cuando añadieron los 7 libros no se están dando cuenta que cometen infracción de la palabra. Y ellos mismos, todas estas 34 herejías que les he mencionado hasta ahora, la han metido porque como no leen la palabra, a ellos no les importa desordenar la Biblia y no se dan cuenta que la Biblia juzga por añadirlo o quitarle. Eso fue añadido por la Iglesia Católica desde los tiempos antiguos para formar de ahí una doctrina, y el protestante sabemos a cabalidad que eso no se debe hacer. Es una herejía. Iglesia, voy a parar hasta aquí, las otras 16 en otra porción, porque como ya le había dicho antes, la gente aquí en Facebook no le gusta dedicarle mucho tiempo a los videos. Pero si hay algún interesado que quiere saber más de las otras 16 doctrinas, yo le invito a que se suscriba al canal para que te lleguen, porque te voy a mostrar herejías de esta misma doctrina más fuertes que esta. Te voy a demostrar a través de la palabra, porque es con palabra un tema doctrinal, y por qué la llaman la ramera, porque es necesario enseñarle eso. Ya estoy preparando ese tema, ya va a salir a la luz, por eso quiero que te suscribas al canal para cuando salga el video automáticamente te llegue a tu celular o a tu computador. Dios te continúe bendiciendo.